No sé si les pasa lo mismo que me pasa a mí, a Rebeca claramente no. Pero yo cuando estoy viendo el mundial, se los juro que los 90 minutos estoy pensando en la resistencia de estos atletas, el aguante, los trancazos que se meten, las arrastradas, las aventadas, los jalones, lo que tienen que prepararse para competir ese nivel. Claro. Y entonces yo pienso, mí misma, ¿de qué serás capaz tú? Claro. Entonces me puse a entrenar como una enferma 2 horas al día desde hace 2 semanas. Porque les digo una cosa, qué curiosidad saber, no importa la edad que uno tenga, de qué eres capaz de hacer con tu cuerpo. Claro. O sea, qué tanto puedes transformar tu cuerpo y qué tanto puedes empujar tu cuerpo a estar en una, ¿cómo decía? ¿Quién decía el otro día? Creo que Pablo. ¿Qué? No, no fue Pablo. ¿Quién fue? ¿Alan? Mecánicamente óptimo. Bruce, Alan, claro. Fue Alan, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, Claro, tener el cuerpo mecánicamente óptimo. Óptimo, exacto. O sea, de que puedas salir corriendo, de que puedas frenar, de que te puedas hincar, de que te puedas agachar. Levantar un pie, levantar el otro. No, neta. No, claro. No, neta. O sea, no porque uno tenga 58 años ya significa que ya estás destinada eventualmente a usar un bastón. Claro. Y si ustedes tienen esa curiosidad, nada más les digo que el 16 de julio empieza Summer Body, que es nuestro reto de 4 semanas, en donde nosotros a ustedes les vamos a dar qué van a comer esas 4 semanas. Les vamos a dar las listas de súper, las recetas, el plan, el menú, todo. Les vamos a poner el entrenamiento esas 4 semanas. Vamos a hacer un grupo donde vamos a estar todos para apoyarnos y echarnos porras. Si ustedes quieren hacer esto con nosotros, empezamos el 16 de julio. Métanse a martadebailenetwork.com. Ahí se pueden registrar. Hay 3 programas diferentes. El de principiantes, para los que hace mucho no hacen ejercicio o nunca han hecho ejercicio. El segundo, que es para los que están acostumbrados a hacer ejercicio, nada más que quieren subirle el volumen. Y el tercero, para todas las que están en perimenopausia y menopausia. Yo los reto a ustedes a que descubran qué son capaces de hacer por su cuerpo. 16 de julio, Summer Body 2026, en martadebailenetwork.com. Ahora, está con nosotros el doctor Odín Vite. Literal viene llegando de Arabia Saudita. Él ha trabajado con equipos de México, de España, de Arabia Saudita, es especialista en medicina del deporte. Y hoy vamos a hablar de la ciencia detrás del cuerpo de un futbolista. O sea, acabas de regresar de Arabia Saudita. Acabo de regresar, Marta. Pero a ver, Espera, primero, a qué ver. privilegio estar otra vez no, contigo. Hombre, qué increíble. Lo Otra conozco vez hace aquí, muchos años. muchos Es años. un gran médico del deporte. ¿Qué eres? ¿Nutriólogo? ¿Qué No, eres? médico del deporte, médico del especialista en deporte. medicina del deporte. Exacto, ¿no? nada que ver con la nutrición. Bueno, no No, directamente. no Pero bueno, sí directamente. trabajé en algún momento en una clínica de nutrición haciendo los Exacto. programas de ejercicio. De ahí Exacto. que nos conocemos. Medicina del deporte. Entonces, a ver, cuéntale a todos a qué te has dedicado los últimos casi 20 años. A ver, Con los equipos. medicina del deporte es lo mismo que decir medicina de la actividad física y deportiva, Ajá. en forma corta. Entonces, el médico del deporte tiene que atender evidentemente al deportista, así como el pediatra atiende a los niños, el médico internista a los adultos mayores, el médico del deporte atiende al deportista. Tienen una fisiología diferente, una forma de pensar diferente, un ambiente familiar diferente al que tenemos la mayoría de las personas, ¿vale? Sí. Entonces, es el especialista en el deportista, pero también es el especialista en el ejercicio. Entonces, el ejercicio te sirve para controlar la obesidad, diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, triglicéridos, inclusive cáncer, algunas otras enfermedades. Entonces, a través de la dosificación del ejercicio, tú puedes ayudar a tratar prácticamente cualquier tipo de enfermedad. Entonces, ¿a qué me he dedicado estos últimos 20 años? Una vez que me gradué, estuve 16 años en fútbol y 3 años y medio en enfermedades metabólicas y obesidad. Con un atleta, con un futbolista,
porque veo que has trabajado con los saudis, has trabajado con españoles, has trabajado con mexicanos. ¿De qué te tienes que encargar? Que ellos hagan lo que tienen que hacer, obviamente para lograr lo que tienen que lograr, pero eso significa que tienen que tener los músculos correctos en las piernas, que tienen que tener los glúteos como los tienen, o sea, no sé cómo explicarte. A ver, es como decías, el cuerpo mecánicamente, biomecánicamente Sí. preparado para el gesto deportivo que están haciendo. A ver. Entonces, claro, la parte muscular es importante, pero hay una unión entre el músculo y el sistema nervioso, la parte neuromuscular. Cuando el cerebro dice, corre ahora, tienes que correr inmediatamente ya. Ahora también te dice, tienes que frenar. Sí. Y tienes que cambiar de dirección. Sí. Ahora tienes que pegarle a la pelota. Ahora le tienes que pegar a la pelota, pero también tienes un rival que te está pegando y que te está diciendo muchas cosas a lo largo del partido. Entonces, todo eso tiene una preparación Ajá. a lo largo de la semana. Bueno, a lo largo de la temporada, Sí, pues, sí, sí. no nada más de la semana, ¿no? Tiene que ver con el descanso, tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con el gimnasio, tiene que ver con lo que haces en el entrenamiento. Es decir, tú tienes 6 tipos de entrenamiento: físico, técnico, táctico, teórico, biológico y psicológico. ¿Qué? Entonces, vamos a lo que a mí me toca, Ajá. ¿vale? Entrenamiento físico, biológico y psicológico. Entrenamiento físico: correr, saltar, entrenar en la cancha, entrenar en el gimnasio. Entrenamiento biológico: dormir, recuperarte después de los partidos, de los entrenamientos, comer bien, comer lo que necesitas, suplementarte si es necesario. Y evidentemente el entrenamiento psicológico, la preparación mental a lo que estás haciendo, el control emocional, relajarte, controlar los nervios, controlar el estrés, saber controlar lo que está diciendo la prensa, las redes sociales, lo que te dice tu familia, lo que te dice el entrenador, ¿vale? Hay otros 3 tipos de entrenamiento que le tocan al entrenador. Ya. O sea, por eso, pero entonces, ¿cómo se preparan? Porque uno pensaría, no, pues están en un gimnasio y entonces pues tienen que levantar peso, tienen que construir músculo, tienen que correr porque corren mucho y hay momentos en que tienen que correr muy rápido. Les decía hace un momento que hay jugadores que corren hasta 35 kilómetros por hora, pero también, como tú dices, ir a esa velocidad y poder frenar porque alguien te mandó un pase. También tiene otro tipo de requerimiento y me imagino que se entrena diferente. Así como de repente a lo mejor ustedes han visto a los equipos de Fórmula 1 que de repente hacen muchos ejercicios para el cuello, para sostener la fuerza por la velocidad a la que va ese coche. O sea, ¿qué tipo de ejercicios hacen? a ver, esto es muy interesante porque en los 3 países en los que yo he tenido oportunidad de trabajar, la metodología de entrenamiento es diferente. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí en México, tú puedes dividir la semana de entrenamiento dependiendo del día que es con respecto al partido. Entonces, el día antes del partido entrenas unas cosas. 2 días antes del partido entrenas otras. 3 días antes otras, 4 y el día -5 otras cosas. ¿Por qué? Porque es una preparación específica, porque como tú dices, el piloto de Fórmula 1 no es que se suba al coche y dé 400 vueltas todos los días y ese sea su entrenamiento. A veces entrena fuerza, a veces entrena fuerza isocinética de los brazos, a veces entrena tolerancia a las fuerzas G a las que se expone, ¿no? El futbolista un día tiene que entrenar para correr 13 kilómetros, 14 kilómetros. Otro día tiene que entrenar para ¿Eso poder es lo que hacer corre un futbolista en promedio? entre 10 y 15 kilómetros, vamos a decir, En en un partido. de 90 minutos. De 90 minutos, claro. Ahora, mucha gente dirá, bueno, un corredor de 10 kilómetros o de 15 kilómetros, pues lo hace en menos de 1 hora y media, efectivamente. Pero ese es un ejercicio cíclico. Ese no tiene aceleraciones, desaceleraciones, cambios de dirección ni nada. El desgaste y las microlesiones musculares que se hace un futbolista en un partido de fútbol o durante la semana, evidentemente son mucho mayores que en un ejercicio o en una carrera de 15 kilómetros. Es diferente. Además, nosotros hablamos de 15 kilómetros o de 13 kilómetros en un partido. Para poder correr 13 kilómetros en un partido,
tiene que haber entrenado 30 kilómetros en la semana. Oh my God. O sea, hablamos de 45 kilómetros de ejercicio continuo. Súmale todo el desgaste aparte articular y demás. Claro, entonces, correr es una. Correr es una. Correr es Saltar, acelerar, No, a ver, desacelerar. así, vémelo desglosando, saltar. Claro, porque el entrenamiento neuromuscular, que es lo que yo te decía, ¿cómo entrenas para que tu cuerpo salte o haga el ejercicio o el gesto cuando tú quieres que lo haga? Si tú y yo nos paramos ahorita y decimos, vamos a saltar, 1, 2, 3, saltamos, no hay ningún problema. Ahora, vamos a hacerlo después de 90 minutos de estar corriendo. Después de 90 minutos de correr, que nos paremos y digamos, saltamos ahora. Sí. El cuerpo se va a tardar 1 segundo en responder, claro. Pero tú tienes un rival al lado, que ese rival también dijo la orden, voy a saltar en el mismo momento. Tú le tienes que ganar. Para eso te tienes que preparar. Tienes que prepararte para que durante la fatiga tu cuerpo siga respondiendo a lo que tú le estás indicando. Comandos, claro. Claro, y muchos son comandos que tú dices, voy a correr, voy a acelerar, pero ¿qué pasa cuando ese comando es aleatorio? Porque no depende de lo que tú decidas, sino de lo que decida el que te mandó el pase. Sí. ¿A dónde te lo mandó? O del error que estás buscando que tenga el contrario, ¿vale? Entonces, eso lo tienes que entrenar. Para eso saltas. No es que se pongan a saltar 200 veces en un día, no. Claro. Se Pero a trata de ver, hacerlo. algo de lo más impresionante, que seguramente lo han visto en algún lado, es la altura a la cual salta Cristiano. Sí. Cristiano es muy alto, creo que Sí. mide 1,88. Pero, ¿cómo entrenan? ¿Cómo los entrenas para que logren saltar más alto? Porque muchas veces de eso depende un gol. Claro. Pues así, con entrenamiento dirigido, efectivamente no es hacia el salto, pero sí es hacia la potencia. Tú lo metes al gimnasio y no es lo mismo levantar una pesa 20 veces, porque tu capacidad te da para levantarla 20 veces, a que te diga, lo vas a hacer solamente 5 veces, pero a la máxima velocidad que puedas. Eso es potencia. Eso es, tú le entrenas a tu músculo, te le enseñas a tu músculo a hacer la mayor fuerza posible en el menor tiempo. Eso hace que saltes más. Esa capacidad que tiene Cristiano Ronaldo de saltar, que tiene Messi de hacer los cambios de direcciones, además de su constitución física, ¿no?, que le ayuda, es lo que les permite hacerse una diferencia con respecto a los demás jugadores, ¿vale? Claro. Entonces, entrenas, dependiendo del día de partido, la capacidad física que quieres desarrollar. Poder saltar para pegarle con la cabeza ese balón. Y para es poder otro competir entrenamiento. también. Sí. Al final, el cuerpo, es decir, un salto y todos nos imaginamos que con los 2 pies vas a saltar hacia arriba, ¿no? Pero no, ¿No? la potencia también tiene que ver con el salto horizontal, hacia adelante. Cuando tú haces un sprint o cuando tú haces una aceleración, que es la otra parte que vamos a hablar ahora, tienes que tener una potencia, un salto, vamos a llamarlo así, hacia adelante, para ganar más metros. Entonces, cuando hablamos de un coche que tiene la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en ¿cuántos segundos? Los que tienen más potencia, pues son los que lo alcanzan en menos segundos. Pues exactamente es lo mismo que pasa cuando tú corres a una aceleración y estás compitiendo. Tú tienes uno al lado que también quiere lo mismo que tú, que es el balón. Entonces, a ese le tienes que ganar. Para ese tienes que entrenar. Entonces, la aceleración te va a ayudar, es decir, el entrenamiento de salto te va a ayudar a la aceleración para que puedas ganar ese premio que todos los 22 hombres que están en el campo quieren agarrar, ¿vale? El maldito balón. El balón, exactamente. Okay. Y después la desaceleración, porque una vez que tú alcanzas el balón, tú eres el que tiene el poder, tú eres el que manda. Entonces, tú vas a acelerar, a golpear, a cambiar de dirección como tú quieras para obtener lo que tú quieres. Si es tirar a gol, mandar un pase, mantener el balón, mantener la posición del balón, que es lo que normalmente uno trata de obtener en un partido, ¿vale? Entonces, el entrenamiento... Es acelerar y después lograr frenarte casi en seco. Exactamente. Por eso cuando los vemos entrenando y calentando antes de un partido, corren, paran, regresan, paran, corren, paran, porque es tu capacidad de acelerar en el menor tiempo posible a tu full potencia. Exacto. Y frenarte en seco. Exactamente. Y ganar
esos milisegundos con respecto a la reacción del otro. Claro, es que son para milisegundos. para que te dé ese espacio, esos 20 centímetros por donde tiene que pasar la pelota. Ujú. Que al final, eso es lo que buscas, ¿no? Ujú. Tener el espacio suficiente para que tú puedas pasar la pelota o tirar a portería o... ¿Y qué entrenamiento es full potencia para, full potencia para? Bueno, esos son ya entrenamientos que haces, sobre todo en el día, por ejemplo, en el día -4, o sea, Ujú. 4 días antes del partido, Ajá. en donde haces, se llaman espacios reducidos, pones, lo vemos mucho en la televisión, Ujú. canchas chicas, canchas más pequeñas, obviamente de lo normal, de 5 por 5 metros, de 10 por 10 metros, donde dependiendo de la cantidad de jugadores, vas a tener reglas. Esas reglas son, evidentemente, a lo mejor solamente puedes tocar el balón una sola vez, no te lo Ujú. puedes quedar. En Ujú. cuanto te llega, le tienes que pegar y tienes que acelerar y tienes que cambiarte de posición para que te vuelvan a tocar. Esos son entrenamientos de posición de balón, pero también son entrenamientos de aceleración, desaceleración y cambio de ritmo, cambio de posición, giros, Ya, ¿vale? ok. Espacios muy Siguiente. cortos. Siguiente. Bueno, obviamente el entrenamiento técnico-táctico, ¿no? Yo tenía, en algún momento, decía un entrenador, o sea, no importa el nivel en el que estás, no importa si estás en fuerzas básicas o si estás en la primera división. Sí. Siempre tienes que entrenar pases, recepciones. Yo te escuchaba hace un par de días, Ujú. preguntabas si no entrenaban los penales. Sí, Claro que entrenan los penales. Claro que se entrena. No, y y se entrena preguntaba no nada yo, más el pase. Entrenan a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, porque a veces vemos que avientan la pelota y se van de largo. Sí. Entonces yo digo, ¿cómo? La volaste a 5 metros cuando la tenías que volar a 3. Ya. Pero es una diferencia de 2 centímetros. Al final, tú le pegas 1 centímetro más a la derecha o más a la izquierda a la pelota a 9 metros de la portería. Y es la diferencia entre un golazo que ¿Ya entra en el oíste? ángulo Es 1 centímetro, claro. o una bola que se va afuera de la tribuna. Ya. ¿No? Entonces, claro que se entrena, lo entrenan muchísimo. Yo vengo aquí como defensor del jugador. Muy bien. Se entrena muchísimo. Y sobre todo cuando sabes que tienes un partido que eventualmente puede terminar en Tu penales, eliminación ¿no? o en penales, claro. Entonces, entrenas durante la semana muchísimos penales. Todos lo entrenan. No nada más los 5 que tiran. Todos lo entrenan. Y al final, cuando tú llegas al manchón penal o cuando el jugador llega al manchón penal a hacer el tiro definitivo, porque es su tiro definitivo, aunque sea el primero o el quinto, ya lleva 120 minutos jugando. Ya lleva 13 a 15 kilómetros recorridos. Muchos ya llevan más de 1,200 metros corriendo a más de 25 kilómetros por hora. Mucho desgaste físico, mucho desgaste neuromuscular y mucho desgaste psicológico también. Claro. De todo lo que llevaste durante el partido, de todo lo que te dijeron, de todo lo que dijiste, de todo lo que pasó en los 90 minutos. Y al final, pues, tienes que tener las herramientas que no siempre se logran para meter el balón. Ojo, el portero también entrena los penales. Y cuando el portero ve qué jugador es el que va a llegar a tirar, él tiene toda la información de qué probabilidades tiene de que te tire a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Hay mucha gente involucrada en un tiro penal. No, ¿Ah, sí? ya no es como hace ¿Cómo? 20 años ¿Cómo, o no cómo, sé, cómo? que yo decía, yo soy bueno tirando penales y pongo aquí el balón Ajá. y vengo y lo tiro. No, ya hay un entrenamiento, hay un entrenador de porteros, hay un analista de datos que te dice los posibles tiradores del equipo rival son Henry estos. Kane siempre tira para la izquierda, Exactamente, ¿no? exactamente. O ha tirado para la izquierda 40 veces, para la derecha 20 veces, para el medio 10 veces. Y cuando tira hacia la derecha, lo más probable, o sea, tiene un 20% de probabilidades de fallar. Ajá. Entonces, tú vete a la derecha o tú vete a la izquierda. Híjole, imagínate ¿Sabes? cuando ya vienen penales y tú dices, güey, ¿y estos cabrones quiénes son? Estos sí nadie me dijo, Claro, ¿no? claro. Estos Entonces, no los estudiamos. Estos no. Ese es el, claro, ese es el riesgo. Claro, pero generalmente los que tiran terminan siendo los mismos. Por lo menos
3 o 4 de los primeros 5 tiradores, pues son tiradores que están bien estudiados, ¿sabes? Ok, mecánicamente, tú, médico del deporte, ¿cómo se entrena, cómo se prepara para tirar un penal? ¿Es el músculo, es la rodilla, es el tobillo, es todo? ¿Es que qué? No, a ver, al final es todo. La preparación del llegar al tirar un penal ya requirió una preparación a lo largo de los últimos 30 minutos, al menos, ¿no? Con la hidratación, con bajar la temperatura, ¿no? Hemos visto ahora, sobre todo en todas las pausas de hidratación que nos metieron, que les ponen chalecos con hielo o toallas mojadas con hielo para bajar un poquito la temperatura. Eso regula un poquito más tus emociones y regula también un poco más la coordinación neuromuscular. Eso te ayuda para tirar el penal. El penal ya no es condición física específicamente a la hora de tirarlo. Claro, no es lo mismo que llegues muy cansado o no llegues cansado. Pero ¿qué es? ¿Qué es? Es concentración, control emocional y control neuromuscular. Lo que dijimos al principio. Que tú le digas a tu cuerpo, le voy a pegar a la pelota aquí y la quiero mandar para allá. Y que tu cuerpo te haga caso. Ok, pero por ejemplo, esos penales de Alemania. Pues esos trayazos. Ya, es que yo digo, una cosa es que te paren un penal, cuentavientes, y otra cosa es volarla al estadio. A Marte. Mi pregunta es, ¿la vuela al estadio porque estaba nervioso, porque Falta estaba de desconcentrado, concentración por qué? también, No, pues es multifactorial, no es Sí. una sola razón. Ajá. Claro, tiene que ver con el cansancio que tienen, pero más allá del cansancio es el momento de tirar el penal. Tampoco es lo mismo que el anterior a ti la metió o no la metió. Porque eso te genera también presión. Claro. Y también genera un entorno dentro del equipo, aunque todo el mundo sea muy positivo y todo el mundo, vamos, también hay una sensación de dificultad. Se convierte en un penal más difícil cuando ya fallaron un penal, 2 penales, tu equipo me refiero, ¿no? O cuando el otro equipo ya metió 1, ya metió 2. Claro, tú llegas al momento de poner el penal. Tampoco es lo mismo el desgaste del pasto en el primer penal que en el quinto penal. Es decir, Claro. el pasto, cada vez que pasa un jugador y le pega la pelota, el pasto se va levantando o se va aplanando o va cambiando un poquito la alineación. Y entonces eso también tiene que ver con qué buena o qué mala dirección le des tú a la pelota. ¿Qué onda con los calambres? A ver, los calambres no tienen un solo origen, ¿vale? Pueden ser diferentes orígenes que te generan una sola manifestación, que es el calambre. Puede ser una alteración en los electrolitos, sodio, potasio, cloro. Puede ser una manifestación de fatiga. Tu músculo se contrae, genera una contracción para evitar que lo sigas exigiendo, ¿vale? Puede ser también un desequilibrio neuromuscular, otra vez, la unión entre el sistema nervioso y el cuerpo. Hay muchas maneras de tratarlo, obviamente. Pero es una tragedia que a un futbolista le dé un calambre a medio partido. Claro. Y ha pasado. ¿Ya ha pasado? Mucho, claro. A ver. Y obviamente, claro, en ambientes extremos de temperatura, de humedad, es mucho más frecuente. ¿Qué haces? ¿Qué haces para tratarlo? Claro, en primero, la primera tensión, obviamente, es proteger el músculo, porque un calambre, un músculo que se contrae y que no lo puedes relajar, puede generarte una lesión muscular. Entonces, lo primero es tratar de estirarlo, ¿vale? Esa es la primera maniobra que tú haces. Y ahora, también lo que utilizamos mucho es jugo de pepinillo. El jugo del pepinillo, el ¿Pepinillo vinagre... cuál? ¿El pickle? El pickle. El pickle de la hamburguesa. El pickle de la hamburguesa. Ese jugo, pues es que es pura sal. Es pura sal, porque exactamente tiene sodio. Sí. Esa es la sal, ¿vale? ¿Cómo se dice? ¿Salmuera? No. Sí, ¿no? Es como un vinagre, como una cosa así. Amo los pickles. Se encontró en algunas investigaciones hace ya algunos años que por algún mecanismo que no se termina de entender, te ayuda a quitar el calambre inmediatamente. Eso no se utiliza nada más en fútbol, eso se utiliza también en deportes de resistencia. Los Oye, corredores pero si de campo ustedes traviesa. les da un calambre,
Puta, Corran ¿cuánto? por el jugo del ¿Qué, una pepino al Sí. refri. cucharadita o cuánto? ¿O cómo? No. Inclusive, aunque no te lo tomes, con tenerlo en la boca, con Mira. mantenerlo en la boca, te libera la respuesta. Porque evidentemente hay muchos jugadores, digo, en el Ujú. ambiente en el que yo estoy, ¿no? Ujú. Muchos jugadores que no les gusta el sabor Sí, del sí. pepinillo, entonces no se lo pasan. Claro. Simplemente teniéndolo ahí y sacándolo, escupiéndolo, ya te realiza el efecto de relajación muscular. Es un mecanismo que no está completamente bien entendido. Hay Ujú. muchas Pero que teorías, funciona. evidentemente, pero funciona. Oye, Pero funciona. que por cierto, yo no sé si ustedes se han fijado, cuentavientes, en este mundial, que muchos jugadores en la pausa de hidratación se meten el agua a la boca y le escupen, no se la tragan. Ujú. ¿Por? ¿Será porque no quieren que les dé dolor de caballo? ¿O qué será? No, Escupen, como los americanos igual hacen lo mismo. Tomen el Gatorade. Ajá, y lo Muy escupen. un poco y lo escupen. También hay bastante evidencia, sobre todo en algún tipo de bebida, como la bebida deportiva, cuando tiene una alta cantidad de carbohidratos, Ujú, que solamente el hecho de tenerla en la boca te ayuda. A lo Ujú. mejor tú estás corriendo Ujú. durante el partido y no tienes ganas de tomar agua. Es que es evidente que a veces tú no quieres tomar agua, no Ujú. tienes sed y no Claro. quieres tomarla. Pero el hecho de tenerla en la boca y después escupirla te da un efecto también refrescante y además te ayuda a mejorar el rendimiento. Está demostradísimo. Claro. Claro. Oye, a ver, te voy a hacer una pregunta muy importante. El cuento este de la memoria muscular. Mi entrenador, con quien llevo entrenando 9 años, me dice, ya Marta, no seas abusiva, no abuses de tu memoria muscular, porque puedo empezar a entrenar y bastante rápido me empiezo a marcar. Entonces te tengo 2 preguntas. Explícale a todos qué es la memoria muscular y quiero que les expliques por qué hay gente que se marca muy fácil y gente que no hay manera. Va. Adelante, doctor, dite. Vamos a ver. La memoria muscular es la capacidad que tiene el cuerpo Ujú, a obtener beneficios del ejercicio de forma más rápida que una persona que no la tiene. ujú, ¿Ok? ¿Por qué se da la memoria muscular? ujú, Cuando de chico tú estás expuesto a un ejercicio o a un entrenamiento o a prácticas deportivas, tu cuerpo se acostumbra ujú, a ese estrés, ujú. ¿ok? A ese cansancio. Entonces tiene que desarrollar la manera para estar listo para ese tipo de estrés, ¿ok? Esto es desde chicos. Cuando tú vas creciendo, muchas veces se deja de hacer ejercicio, se deja de entrenar, se deja de practicar lo que sea, Ujú. y cuando lo vuelves a hacer, tu cuerpo se acuerda. Efectivamente, yo ya me acuerdo que antes corría, yo ya Ujú. antes hacía gimnasio, Ujú. y entonces se adapta de forma más rápida al estímulo, al estrés de lo que tú quieres. Ahora, una vez que terminas tú tienes un periodo de entrenamiento de 3 semanas y desarrollaste masa muscular. Después dejas de hacerlo. Pierdes, obviamente, ese beneficio. O sea, tu cuerpo dice, ya no tengo que cargar 40 kilos todos los días, pues ya no necesito este músculo. Y entonces lo reabsorbe. El músculo se desinflama. Pierdes esa definición. Ujú. ¿Ok? Eso también se tarda más en las personas que tienen un entrenamiento muscular previo del que no lo tienen. Es decir, la adaptación dura más Claro. cuando estás acostumbrado a hacer ejercicio. ¿Por qué pasa esto? A nivel celular, tu cuerpo genera muchas sustancias que favorecen el que puedas levantar más kilos, o el que puedas correr más distancia, o el que puedas saltar más, ¿vale? Entonces, tu cuerpo está mejor preparado genéticamente para responder a ese estímulo. Es como las personas que se enferman mucho y las personas que no se enferman. Tiene mucho que ver con el estímulo al sistema inmunológico que tuvieron desde chicos. Pues lo mismo pasa aquí. La ventaja es que con el ejercicio, no solamente cuando lo tienes de chico, también de grande, una persona que nunca ha hecho ejercicio y empieza a hacer ejercicio, empieza a desarrollar ese conocimiento muscular para Ujú. que a lo largo de los años después Ya. puedas tener
memoria muscular. Ya, me encanta. Vale. Ahora, ¿por qué hay gente que se marca muy rápido y gente que le cuesta mucho trabajo? Sí, eso tiene que ver 100% con la genética. Ya, 100% Es con genético. la genética. Es como las personas que son muy rápidas y las personas que no son tan rápidas. Como Ujú. las personas que... Pero bueno, eso tiene que ver con todo, ¿no? Las personas que tienen muy buena memoria y las personas que no tenemos tan buena memoria directamente, ¿no? entonces Eso es un genética. tema genética que se puede desarrollar Ujú. hasta cierto grado. Una persona que tiene buena velocidad y una persona que no tiene tan buena velocidad de chicos cuando se ponen en las escuelas a hacer Ujú. las clases de educación física, el chico que no tiene buena velocidad con un buen entrenamiento puede empezar a desarrollar velocidad, pero nunca va a ser tan bueno como el que tiene la velocidad. Ahí es donde está la detección de talentos. Hacia aquí, que es lo que decías antes del corte. Si yo mido 1.60 contra una persona que mide 1.80, ¿a qué nos podemos dedicar? ¿Cuál es Claro. el deporte que podemos hacer? Ah, eso está ¿No? buenísimo. Claro, ya se me había olvidado Ya. que te había yo preguntado eso. ¿Hay un tipo de cuerpo más adecuado para el fútbol que otro? Sí, pero no para el fútbol, Ajá. para la posición específica del fútbol. A ver, O explica. sea, ya no estamos hablando de que el fútbol es como que todo el mundo hace lo mismo. Inclusive los entrenamientos ya son diferentes dependiendo de la posición en la que juegues. Ujú. A No ver. es lo mismo. Si yo soy un delantero y mido 1.80 o 1.90 y tengo potencia muscular y tengo fuerza y resistencia aeróbica, voy a ser mucho mejor o voy a tener muchas más probabilidades de meter gol contra un defensa que mide 20 centímetros menos que yo Ujú. o que es 3 Ujú. milisegundos más lento que yo, porque en esos 3 milisegundos yo le voy a ganar, ¿no? Entonces, no hay un somatotipo específico para el fútbol, pero sí te puedo decir, porque inclusive lo hemos visto, por ejemplo, en la NBA, un jugador, Moxie Box, medía 1.60, hizo Ujú. historia en la NBA, siendo de los Ujú. 3 jugadores que mide 1.60. Ujú. Entonces, Ok. no es que por medir 1.60 no pueda jugar básquetbol. Ahora, con 1.60 no puede jugar de poste. No puede competir contra un jugador que mide O sea, yo no podría ser 2.20, ¿no? portero. ¡Ah! Difícilmente. 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 Puede ser ¿no? la posición de Messi. Exactamente. ¿Qué onda claro, con el cuerpo? A ver, claro. explícame el cuerpo de Messi ahora que Argentina juega a las Y 3 mide a las 4 con 1.70. Cabo Verde. 1.70. Chaparrititito. Claro, comparado con una persona que mide 1.80, que es el que lo está marcando. Ronaldo, por ejemplo. Este es así. 1.88. El centro de gravedad de Messi Ajá. es más bajo que el de una persona que mide 1.80. Ajá. ¿no? No es porque sea Messi, es porque mide Claro. 1.70. ¿Vale? Entonces, ese centro de gravedad más bajo le permite hacer cambios de dirección mucho más rápido que una claro. persona que es un poquito Podría más ser alta. una ratona Esa es una. ahí en el- Ujú. Después, tiene muchísimas otras cualidades, evidentemente, ¿no? O sea, cualidades neuromusculares, psicológicas que lo hacen un superdotado, porque hay evidentemente muchos jugadores que miden 1.70 y que no juegan como Messi, ¿no? O sea, ese ya es otro tema, ¿vale? Sí, pero a ver, Pero, a las ver. chaparritas meneamos el cuerpo Se mueven más rápido. más fácil que tú que pareces Vitola. Claro, por eso, por ¿Sí me ejemplo, tú entiendes? ves, tú ves las La bregona. gimnastas. Prefiero 1000 veces ser alta que chaparra. Perdóname. No seas grosera, Rebeca. Aunque me mueva lento. Les pido una disculpa por el mueva. insulto a todas las chaparritas que nos acaba de aventar Rebeca. ¿Qué ibas a decir? No, eso, en relación a la altura y a la capacidad de movimiento y a la velocidad de movimiento, pues tú ves las gimnastas, la mayoría de las gimnastas son de baja estatura. Sí, claro. Pero yo pensé que eran de baja estatura porque se les había truncado el crecimiento por la No, cantidad de pero ese es ejercicio que mito. hacían. No. Eso es porque es las que nosotros vemos, que son Ajá. las olímpicas, pues es una selección tras selección tras selección tras selección y solamente pasan las que tienen esa estatura. Claro. Es como cuando hablas de los velocistas de 100 metros, pues Ujú. tú dices, es que todos los velocistas de 100 metros son fuertes, altos y Ujú. superpotentes. Pues sí, pero es una selección tras Claro. selección Claro. tras selección tras Pero a selección. ver, Igual a que el ver, boxeador. ¿quién tiene el mejor cuerpo? Yo. ¿Qué deporte? Estúpida. ¿Qué deporte? Yo creo que las gimnastas. para Cero. mí, Hija, ¿de siento qué que hablas? Las piernas duras. No. Por ejemplo, si me dices natación, te diría A ver, cero. espérate. Gimnastas, cero. Bueno, corredora. Se les borra la cintura. Tienen muy grandes los hombros. Tienen
un poco el triángulo Sí, del depende hombre, de quién. ¿no? Hombros muy grandes, no se les desarrolla la cadera Ujú. y piernotas. No. Bueno, para mí sí. Para mí el mejor cuerpo son las corredoras. Pero no tienen, están planas. De acá. Todas totalmente planas. ¿Sí? Sí. Y las cañón. ya sabes, track and field, o sea, las que, No, ya sé las que quién. brincan, las Las que, ya sabes. tenistas. Las tenistas, yo creo. Cero. Sí. Ese no es ningún cuerpo. No, por supuesto que sí. No es cuerpo Por ese. las piernas, No es la cuerpo ese. cintura. Ese no es cuerpo. Odín, ese no es cuerpo. Yo estoy un poco de acuerdo en que sí. No, Las tenistas. güey. No, Sí. cero. Sí. Las corredoras No, que acá están no, Corredores. ¿quién es esa delgadas onda? y corriosas. No, aquí hay un Médico del profesional. deporte. Y tú cero. No, pues porque no ve, o sea, ve a la Zabalenka, hija. Oye, ya quisieras esa estatura, esa cintura y esas piernas. voleibol. Voleibol. Boli, claro. Boli. Voleibol. Sí, boli. Exacto. Voleibol. Jugadoras muy altas, Sí. fuertes. Pero bueno, 100%. Marta, ¿tú ¿quién entonces? Ay, vamos a decir que sí. Yo creo que la. Sí, ok, sí. Eres un estúpido. Ok. A ver, algo más que tenemos pendiente. Voy a ver qué dicen los cuentavientes. Ve. A ver, voy a ver qué dicen los cuentavientes. Es más, tú deberías de leer los cuentavientes. Rebeca, Sí, lea los bueno. cuentavientes. ¿Qué opina el cuentaviente consentido? Dice, ahora escuchamos el yogurt, seguramente con nueces. Tienes toda la razón, Mariana, qué vergüenza. Estaba comiendo yogurt. Claro. Agradecería mucho al doctor si puede dar consejos para los jugadores adolescentes que actualmente tienen acceso a un montón de información y causa confusión. Yo tengo uno en casa que lo está escuchando atentamente. A un A chavo ver, no solo los adolescente. jugadores jóvenes, ¿eh? Uno de los mayores problemas que tengo en el fútbol profesional ahora es la cantidad de información que reciben inclusive los jugadores profesionales. Entonces, hay mucha gente alrededor que les da consejos que se contraponen muchas veces con la ideología que tú tienes o con la ciencia con la que tú estás trabajando. Ajá. Y ese es un tema importante. ¿Qué consejos le puedes dar a un jugador joven? Que En te está primer lugar, oyendo ahorita. claro, en primer Dile, lugar, jugador joven. jugador joven. Ok. Es muy importante el descanso, muy importante la recuperación y lo que se llama la higiene deportiva, que cada vez hay menos. Es decir, cada vez el jugador hace menos estiramientos antes de entrenar o después de Y entrenar. es importantísimo. Muy importante. ¿Por qué? Porque eso te prepara rápidamente al siguiente entrenamiento. Es decir, mientras más rápido tú te concentras en recuperarte después del entrenamiento o del partido que tuviste, estás más rápidamente preparado para lo que sigue y eso te hace mejor, Ujú. porque puedes entrenar mejor. En lugar de descansar 2 días, vas a descansar un solo día. Entonces vas a poder entrenar más días, pero vas a poder entrenar más días siempre y cuando estés bien recuperado. Entonces la recuperación, los ejercicios de estiramiento después de entrenar, el comer bien, Ujú. todas las comidas son muy importantes, desayuno, comida, ¿Cuántas cena. calorías se mete un atleta al día? Un jugador de fútbol, Ujú. pues debe estar alrededor de los 3,000, 3,500. Fácil. Y dependiendo de la, por ejemplo, Oye, Eso me meto Se- yo y viene Rocío. eso se mete Rebeca, güey, y echada viendo Sí, Netflix. ya. Neta. Pero no es lo mismo, por ejemplo, un triatleta Sí. en una semana, a lo mejor en el día a día puede comer 4,000 calorías, Ujú. ¿vale? El desgaste y la cantidad que hablábamos hace rato, cuánto gastas y cuánto comes, la cantidad de calorías que gasta un entrenador, un entrenamiento de triatlón, de corredor Sí. de larga distancia, es mucho más que la que gasta un futbolista. Sí. Pero eso no quiere decir que el futbolista no entrena o que no es desgastante su entrenamiento, Claro, porque ya claro. hablamos la aceleración, la desaceleración, el salto, el brinco, el Sí, cambio de sí, dirección, sí. el golpeo. Eso no genera tantas calorías, pero sí Sí. genera mucho desgaste en el cuerpo, mucho desgaste Claro. muscular, mucho desgaste neuromuscular. Entonces sigue la conversación con el adolescente. Comer bien. Eso, comer bien, descansar bien. Dijimos en la higiene deportiva, llegar descansado, llegar bien caliente al entrenamiento, hidratado, con una buena recomendación nutricional y el ejercicio de fuerza. Dicen, no, güey, pues es que sacaron a Ronaldo porque pues ya está viejo, güey, ya tiene 40 años. O sea, ya no aguanta igual.
No, lo que pasa es que Messi es el último mundial, pues es que ya está mayor. Está mayor. A ver, ¿qué quiere decir envejecimiento deportivo? Ok. ¿Contra quién estás compitiendo? Porque si tú pones a Puta, Messi... Oye, contra mi Morita, No, de 17 años, güey. es que esa Exacto. es A la ver, respuesta. ¿cuál es el prime? ¿No? ¿Cuál es tu prime age? Dependiendo, Físico. dependiendo de la capacidad o de la cualidad física que hablemos. No es lo mismo decir a qué edad es cuando más distancia puedes recorrer, a decir a qué edad es cuando más velocidad tienes, Sí. ¿no? Hay jugadores hoy, como Morita, que tiene 17 años, 17 que tiene años, eres mi chiquillo. muchísima 17 años. calidad, Ajá. ¿no? Muchísima calidad futbolística, pero juega diferente, por ejemplo, a Lamine Yamal. Ujú. Lamine Yamal también tiene 18 años, 18, 19 años, ¿no? Entonces, la característica de Lamine Yamal Ajá. es la velocidad, el cambio de ritmo, cambio de dirección. La capacidad de Mora no es la capacidad física, es la inteligencia Sí. y la calidad que tiene con el balón. Sí, ¿Vale? Entonces, entendido. es diferente, la Por edad eso, es diferente. Pero cuando tu cuerpo está en el pico, el cuerpo de un ser humano. Ahora venme a decir 25 para que nos matemos todos. No, ¿Qué? porque eso no lo voy a responder así ¿Por porque qué depende no? de muchas cosas. Ah, bueno. ¿Para qué quieres hacer? Tienes Para, razón. para correr un maratón, Eh, 30 años, 35 años. Sí. Ok. Y entonces cuando hablan de que ya está viejo, Eh. ¿qué se envejeció? ¿Qué le pasó al músculo? ¿Qué pasó a los pulmones? ¿Qué pasó? ¿Por qué dicen que Ronaldo está viejo? Claro. Por eso, porque la capacidad que tiene de correr, acuérdate que también hay un desgaste O sea, articular, velocidad, distancia. fuerza. La fuerza se va deteriorando con el paso de los años, ¿no? Las articulaciones se van deteriorando con el largo de los años. Cuando tú llevas 35 años de tu vida haciendo un deporte, también tus articulaciones ya te pasan una factura, tus huesos te pasan una factura, tus músculos también. Ya no tienes hormona de crecimiento como la tenías antes, entonces ya no te recuperas tan rápido, ni de entrenar ni de cansar. Entonces, y si además de eso tienes que competir contra un chico que tiene 17, 18, 20, 25 años, evidentemente estás en desventaja. Si tú pones a Ronaldo a jugar en una liga de señores de 40, evidentemente va a ser muy superior a todos con los que se enfrente. Si tú pones a Messi a jugar en una liga de señores de 30, 35 años, obviamente va a ser muy superior a los que se enfrenta. Pero para competir en el máximo nivel, por eso se dice, ya está viejo, ya se nota mucho la diferencia. Claro. Oye, a ver, los que quieran consultarte, ya sé que tú Bien. trabajas para equipos, pero Ya. oye, yo tengo un hijo y me encantaría que lo viera el doctor Odín Vite. ¿Te pueden buscar? Sí, por supuesto, mis redes sociales, en Ujú. Twitter, @dr_odin_vite, Vite con B chica. Vite con B chica, DR-Odín Vite en Instagram. en Instagram, en Facebook, con mi nombre, Odín Ujú. Vite Asensio, en LinkedIn, también con mi nombre. Son, por supuesto, abiertas a cualquier consulta y a cualquier seguimiento, ¿no? Ay, muchas gracias, Odín. Gracias Qué a diversión. ustedes.